esta grabación y no sabe lo que hay que hacer, es básicamente que tienen que hacer el webquest número 1 de historia, ya se encuentra la asignación para poder subir el trabajo, y también el trabajo se encuentra, por supuesto, en las carpetas, ¿ya? Deme un segundo que estornudar. Perdón, el corona... No, nada, olvídenlo. No, mentira. Profe, Cuéntame, después, Diego. después podría explicar cómo hacer el juego de la web, pues que no sé cómo hacerlo. No se preocupe, Diego. Es precisamente lo que voy a explicar ahora. Entonces, ¿está grabando? Está grabando. Bien. Eh, gracias, Constanza, gracias. Entonces, ¿qué iba a explicar yo? Ah, el webquest. Ya, tienen hasta mañana para hacerlo. Ojo, que tienen hasta mañana. Me parece que este es el curso que menos webquest me ha entregado, así que tengo mucha pena por aquello. No, mentira. Pero, por favor, chiquillos, hagan el trabajo. Es súper rápido, es súper cortito, no les va a tomar más de 40 minutos, creo yo. No les va a tomar más de 40 minutos. Y básicamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, si se fijan abajo está la Constitución de Chile, ¿ya? Es súper importante que este enlace lo tengan porque, bueno, aquí tenemos las características del Estado, ¿cierto? Los que fueron a clases presenciales la recordarán un poco, eh, pero básicamente tenemos estas dos definiciones, tenemos un videíto, algunas preguntas, y yo creo que donde van a tener más problemas va a ser en este cuadro, ¿ya? ¿Qué dice? A partir de la información recogida anteriormente, ¿cierto? La información recogida anteriormente es estas definiciones, ¿cierto? Y el trabajo también que vimos, eh, y considerando el texto de la Constitución Política de Chile y la definición de Estado ya trabajada, organizan sus hallazgos en una tabla, usando los criterios, usando como criterio los atributos propios de un Estado: territorio, soberanía, población y bien común. Ahora bien, entonces, profe, ¿cómo los busco? Facilito, miren. Diccionario político, estos conceptos de territorio, soberanía, población y bien común están definidos en estos textos, ¿ya? Eh, no tienen, el diccionario político significa leer estos textos, estos dos, y encontrar los conceptos. Me parece que territorio, no, me parece que soberanía, población y bien común se encuentran de manera explícita en el texto. Es decir, el texto te dice, esto es población, esto es soberanía. Me parece que territorio o bien común, uno de los dos, hay que sacarlo de manera implícita. Es decir, que hay que sacar las conclusiones para entenderlo. Pero, por ejemplo, no sé, po, si nos vamos a la soberanía. ¿Se fijan? La soberanía. Damas y caballeros, aquí se encuentra la definición de soberanía según diccionario político. ¿Sí? Lo mismo con los otros conceptos, ¿ya? Ahora, constitución política. Si ustedes se fijan, en esta parte está el texto de la Constitución. También lo pueden buscar en Google escribiendo Constitución Política Chilena Actual y les va a salir inmediatamente, va a ser el primer enlace. Y todas las definiciones de territorio, soberanía, población y bien común, se encuentran explícitamente en el capítulo 1, es decir, en este capítulo, las bases de la institucionalidad. Este capítulo 1 me parece que son una página y media, 2 páginas, son 2 páginas, ¿ya? Del capítulo 1. O sea que, le insisto, leer estas 2 páginas no les va a tomar más de 7 minutos, 5 minutos creo yo, y se encuentran explícitas. Por ejemplo, si les doy una, mira, el Estado está al servicio de y promover el bien común. Aquí tienen una definición, ¿cierto? Bien común. Entonces simplemente van al cuadro, Constitución Política, y responden lo que significa bien común según la Constitución Política. ¿Sí? Si bajan en la Constitución van a leer bla, población, ¿cierto? Entonces lo mismo. Bajan y población según Constitución Política y lo que dice. Y finalmente, ¿se entiende, cierto? ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Cómo se responde el cuadro? ¿No hay ningún problema? ¿No? Entonces tenemos que ir a una página que está en el web, pues, y de ahí respondemos las preguntas. Y de ahí responden las preguntas de constitución. No, de ahí llenas este cuadro. Las preguntas se responden directamente con la información que tenemos acá, ¿ya? El cuadro, el cuadro se responde primero con la constitución política. La constitución política se encuentra en el link que está un poquito más abajo del web, pues, ¿ya? Aquí. Si se fijan en esta parte dice leer capítulo 1 para responder cuadro, entonces simplemente se leen este capítulo, 1, bases de la institucionalidad.
súper cortito, insisto, son 2 páginas, se van a demorar muy, muy poco. Y responden territorio, soberanía, población y bien común. Después, para responder diccionario político, tienen que leer estas 2 definiciones, ¿ya? Y las respuestas, según el diccionario político, se encuentran en estas 2 citas, ¿ya? Y finalmente, para responder la parte de la prensa y los medios de comunicación de su entorno cercano, es con su propia opinión. Ya acá ustedes deben responder con su propia opinión y tienen que responder como, por ejemplo, no sé, pues si ustedes ven matinales, si ustedes ven noticias, se darán cuenta que en los matinales o en las noticias tratan el concepto de territorio, tratan el concepto de soberanía, entonces ustedes deben ver cómo estos medios de comunicación tratan estos conceptos, ¿ya? Si, por ejemplo, no sé, pues ustedes no ven noticias y nos informan por los matinales, quizás, no sé, pues vean publicaciones en Twitter, quizás sigan alguna página en Instagram que les dé información. Entonces vean cómo esa página de Instagram o vean cómo en Twitter se tratan estos conceptos de territorio, soberanía, población y bien común. Cómo la sociedad los trata, bajo su propia opinión, ¿ya? La parte 3 entonces, su propia opinión, estas 2 partes tienen que buscarlas. La constitución política, ¿dónde la buscan? En la constitución política, se lee en el capítulo 1, mientras que el diccionario político son las definiciones dadas en la presentación. ¿Sí? Ese es el cuadro, insisto, no es difícil de comprender, es súper fácil y la verdad que no les va a demorar mucho tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Genial, perfecto. Entonces, dicho esto, ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy. Voy a hacer una pregunta y respóndanme con absoluta sinceridad, no me voy a enojar. ¿Quién no tiene el libro de historia de octavo básico? No el de primero medio. ¿Quién no tiene el libro de historia de octavo básico? Yo, El del año pasado. ¿Quién lo votó? ¿Quién ya no lo tiene? yo no lo Yo, tengo. Ya, la Fernanda no lo tiene. Perfecto. ¿Y todos los demás lo tienen? ¿Tienen el libro de historia de octavo básico? Profe, ya mira. Los que lo tengan, por favor sáquenlo, pero solamente si lo tienen a mano. Igual quizás si lo tienen eso, si lo tienen, no saben dónde está, o lo tienen quizás dentro de un grupo de cosas que da mucha flojera sacar, miren el chat, ¿ya? En este momento yo les voy a enviar un drive con el libro de historia de octavo básico. Descarguen el libro, ténganlo en su computador, en su celular, o tengan el link del drive, como ustedes quieran tenerlo, pero ténganlo porque vamos a trabajar harto. Profe, ¿por qué el de primero medio no? Porque, Sebastián, en este primer semestre nosotros estamos repasando los contenidos de octavo básico, ¿ya? Por lo tanto, por eso necesitamos trabajar con aquel libro. ¿Ya? Luego, cuando entremos al segundo semestre de este año, recuerden que este año es trimestral, ahí sí vamos a necesitar el libro de este año, ¿ya? Pero por ahora solamente necesito el libro de octavo básico, ¿ok? Entonces, por favor, ténganlo porque ahora vamos a trabajar durante esta clase y la siguiente, vamos a trabajar con el libro, ¿ya? Así que, por favor, para que lo tengan. Bien, dicho eso, espero que ahora todos ya lo tengan. Se ve, ¿cierto? ¿Alguien ya lo descargó? ¿Ya lo tiene ahí? ¿No hay ningún problema? ¿Lo tienen? sí, profe. Sí, ya, genial, perfecto. Entonces, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Entonces, comenzamos ahora sí con la clase. Por favor, chiquillos, participen. Hagan este momento que se haga único e irrepetible. Ah, ya, chao. No, mentira, pero hagan que sea más llevadero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase? El objetivo es analizar continuidades y cambios. Analizar continuidades, continuidades y cambios ah, en el ámbito religioso. Si miran su cuaderno, saquen su cuaderno, por cierto, esto hay que anotarlo. eh,
si miran el objetivo de aprendizaje de las clases pasadas, es súper parecido a este, analizar continuidades y cambios. Pero la diferencia es que en este caso solamente vamos a analizar continuidades y cambios en el ámbito religioso, damas y caballeros. Nos vamos a abocar solamente a la religión, entre la sociedad moderna y la actual. Entre la sociedad moderna y la actual. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, nos vamos a evocar principalmente a la sociedad moderna, pero para comprender en primera instancia la sociedad moderna, debemos comprender cómo era el rol de la iglesia, principalmente, damas y caballeros, la iglesia en la Edad Media. Muy bien. Entonces, bajo ese precepto, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, profe, la columna de opinión de la clase pasada, ¿había que enviársela? No, Camila, no, la columna de opinión era solamente trabajo en clase. Me parece que alcanzamos a responder, alguno de ustedes dio sus columnas de opinión, ¿cierto? Sí, habían unas bastante buenas en este curso, si la memoria no Yo me... hice, yo hice una. Sí, no, era trabajo en clase nomás, Camila, ya, no era trabajo que había que enviarme a mí después. Los que respondieron, eso sí, los que me dieron la columna de opinión de ellos, tienen algunas décimas, ya, se les premia este trabajo en clase, ¿sí? Ay, entonces sí, yo la borré. No, ¿por qué la borró? Debería guardarla en su cuaderno. Sí, es que la hice en el computador y después se me olvidó guardarla, pero que la Ah, papelera y no sé dónde. ya, ok, no, no se preocupe en este caso, pero guarden las cosas que van trabajando en su cuaderno, pues chiquillos, si no, ¿para qué los van a tener? Bien, entonces, lo que nos compete en esta clase ahora es definir la iglesia en la Edad Media. ¿Alguien quisiera partir con alguna definición de cómo era la iglesia en la Edad Media, basándonos principalmente en lo que vimos el año pasado y lo que vieron también en Todo el septiembre? poder lo tenía el Papa, ¿no? ¿Cómo, Diego? Disculpa. Todo el poder lo tenía el Papa. Todo el poder lo tenía el Papa. Ok, correcto. ¿De qué clase de poder estamos hablando? ¿Todo el poder? ¿Qué sería todo el poder, Diego? El poder de crear las leyes, decidir qué quería Dios. ¿Ya? ¿Cómo podríamos definir esto? Que todo el poder lo tenía el Papa. ¿Cuáles son los pilares de toda buena crítica, de todo buen estado, por así decirlo? Todo el poder lo tenía el Papa. El Papa tenía el poder político, ¿cierto? Lo controlaba a través del Vaticano. El Papa tenía el poder económico, ¿cierto? Económico, ya que era la iglesia la que tenía la mayor cantidad. ¿Qué se necesitaba para ser millonario en la Edad Media? Tener tierras, tener oro, ser hijos, ser de sangre real. Exactamente, ¿cierto? Entonces el poder económico que tenía el Papa se concedía a través de la obtención. ob- Obtención. ¿Está bien escrito eso? No sé, ¿alguien me ayuda? Obtención. No sé si esa palabra existe. Mejor una que sí conozco. Acumulación de tierras y patrimonio. El poder político, bueno, lo controlaban a través de el sistema feudal, ¿cierto? Este sistema feudal que era vasallos y nobles, ¿cierto? Es decir, la iglesia le daba poder a la aristocracia para poder gobernar en su nombre. Ese era el sistema feudal básicamente, ¿cierto? Eh, También tenía el poder social, ¿cierto? Y también, por supuesto, que tenía el poder cultural, ¿cierto? Todas las cosas, todo lo que giraba en torno a la cultura también giraba en torno a la iglesia. El panorama de los vasallos, ¿cierto? El panorama, en vez de ir a la discoteca a bailar, ¿cierto? Era ir a la misa los domingos. ¿Qué panorama más bueno? Yo la verdad lo comparto. No, mentira. O sea, no sé, cosa de cada uno también, ¿cierto? Bien, entonces tenía todo el poder, lo tenía el Papa. ¿Qué más podríamos decir de la iglesia en la Edad Media? Por ahí el Diego dijo que controlaba las leyes. Correcto. Podríamos decir que la iglesia en la Edad Media eh, tenía poder en las leyes.
específicamente con el derecho canónico, por ejemplo, o por ejemplo con el tribunal, este famoso tribunal, ¿cierto? Que cometía atrocidades muy grandes, ¿cierto? La quema de brujas, la constante, las técnicas de tortura que tenían, el Tribunal del Santo Oficio, ¿cierto? Este tribunal que la verdad de santo no tenía mucho, la verdad. Tenía poder en las leyes, ¿cierto? Claramente tenía poder dentro del poder del Estado, ¿cierto? Vamos, que tenía poder en muchas aristas. ¿Qué más podríamos decir de la iglesia en la Edad Media, caballeros y damas? Por ejemplo, en la educación, ¿tenía algo que decir la iglesia? Educaban a los mejores, ¿o no? Mm, no sé si los mejores, pero ¿la iglesia educaba en la Edad Media o había otro ente que educara a la población? No, ¿cierto? No había otro ente que se encargara de educar a la población. El único, los que tenían la facultad de poder educar a la población, transcribir los textos, leer, saber qué se lee, qué no se lee, qué cosas se vuelve a copiar, qué cosas no se vuelve a copiar, era la iglesia, ¿cierto? Era principalmente la iglesia. Entonces, por lo tanto, la educación, la educación estaba controlada por la iglesia, ¿cierto? Específicamente en los monasterios, la fundación de varias universidades se promueve a través de la iglesia, ¿cierto? Y la verdad que la iglesia, chiquillos, durante esta gran parte de la historia de la humanidad tenía el poder máximo, ¿cierto? Por así decirlo. Controlaba gran parte de la vida, controlaba el pensamiento dominante, ¿cierto? Claramente, eh, controlaba el pensamiento de las personas, ¿cierto? Claramente todas las cosas que la gente hacía en la Edad Media las hacía en función de tener una mejor vida después de la muerte, ¿cierto? Todas las cosas que la gente hacía en la Edad Media las hacía en función de no violar los pecados que estaban prohibidos por la iglesia, ¿cierto? Por lo tanto, controlaba el pensamiento de las personas, ¿sí? Algo más que se me esté pasando por ahí, que podríamos decir de la iglesia en la Edad Media. Yo creo que no, ¿cierto? Tenemos ahí claramente un menjunje de cosas Yo que... tengo, ¿Sí, Diego? no sé si yo tengo algo, no sé si sea cierto, Ujú. pero en la Divina Comedia un papa dijo que se podía ex- absolverse de todos los pecados a los que él querría, o los que Dios pensaba que eran dignos. ¿Eso era cierto o no? Que un papa haya dicho que se puede, es que tiene sentido Absolver de los pecados. que solamente él se podía absolver de los pecados, algo así. Algo así. No, pero Que si cometió un pecado no iría al infierno. Algo él, así era. el Papa dijo eso. No sé si sea cierto, pero eso lo escuché en la Divina Comedia. Vale, vale. No, la verdad que tu fuente lo escuchaste en la Divina Comedia, la de Dante Alighieri, la que se escribió durante la Edad Moderna. Entonces, claramente es una fuente muy fidedigna de lo que se pudo haber dicho en aquella época. Ahora quizás Dante lo inventó para hacer que su texto fuera más interesante, pero independiente de eso, eso no quita que la verdad que sí. Pero, Diego, el punto que dijiste tú, yo me atrevería a decir que viene un poquito más adelante, ¿ya? Porque ahí te explico por qué. Porque tenemos la iglesia en la Edad Media, es decir, la iglesia antes del siglo XV. Ya es importante que comprendamos esto. Y ahora lo que vamos a hacer es un paralelismo con la iglesia en la actualidad. ¿Ya? Aquí ustedes deben manejarse mucho más, ¿cierto? Aquí ustedes deben, vamos, que ustedes son los partícipes activos de este momento de la historia. Por lo tanto, sus respuestas. La iglesia en la actualidad, ¿cómo es?
para empezar a responder esto podríamos ir guiándonos por lo que respondimos acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, la iglesia en la actualidad concentra todo el poder político, económico, social y cultural. No. No, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir de la iglesia en la actualidad en torno al poder? ¿Qué podríamos colocar? Podríamos La decir, iglesia ahora puede perdonar tus pecados y no tener que pagar. claro, sí, pero abocado en este tema. Entonces, la iglesia, dame un segundo, dame un segundo. La iglesia hoy en día eh, solo tiene poder ¿En qué tiene poder la iglesia hoy en día? ¿La iglesia hoy en día tiene poder político? No, No, ¿cierto? La iglesia no tiene ninguna decisión sobre la toma o no de decisiones, valga la redundancia, del poder político, ¿cierto? A pesar de que, por ejemplo, o sea, a pesar de que, por ejemplo, la iglesia pueda tener poder en torno a por quién votar o por quién no, ¿cierto? Porque igual sigue habiendo una gran cantidad de creyentes. Yo creo que por eso quizás pensaron un poco la respuesta, porque sí, la iglesia tiene poder político, pero no tiene más poder político que un civil, ¿cierto? No tiene más poder político que cualquier persona que esté sujeta a los derechos y los deberes del Estado. Por eso es que podríamos decir que la iglesia no tiene poder político, ¿cierto? Ahora bien, ¿la iglesia tiene poder económico? no, ¿Seguro, Renato? ¿La iglesia no tiene poder económico? no sé, de hecho. Creo Podríamos que No decir, sí. sirve mucho para la religión. eh, Renato, ¿estaba bien lo que dijiste? ¿Qué dijiste al final? Que no se entendió muy bien. No es que yo no sé mucho de religión. Ah, no, pero dijiste que la iglesia no tenía mucho poder económico y que la verdad es que efectivamente hoy en día la iglesia sí tiene poder económico, ¿cierto? Pero la El misión Vaticano. El Vaticano, por ejemplo, ¿cierto? Tiene mucho poder económico, pero por ejemplo, si lo pensamos en cantidad de dinero, podríamos decir, por ejemplo, que la iglesia no tiene más poder económico que Bolivia. La iglesia no tiene más poder económico que Chile, no tiene más poder económico que Perú. ¿Se entiende la idea? El Vaticano hoy en día sí tiene poder, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero es una pieza más dentro de un tablero geopolítico gigante, ¿cierto? No tiene más poder que Chile, económicamente hablando, no tiene más poder que, y ni pensar en los países del primer mundo, ¿cierto? Que tienen mucho más dinero incluso que Chile y Latinoamérica en general. Entonces, a lo que voy es que hoy en día la iglesia se ha entrampado en torno a la lógica económica y la ha ligado principalmente a la caridad, ¿cierto? Hoy en día yo creo que la iglesia cumple un rol importante dentro de la sociedad solamente ligado al aspecto de la caridad, ¿cierto? Y sí, ahí por ejemplo uno podría criticarle muchas cosas a la iglesia. Siempre está el argumento clásico de decir así como, profe, lo que pasa es que con todo el dinero que concentra el Vaticano se podría curar el hambre en África. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Por ejemplo, ¿cierto? Y la verdad que ese es un punto súper interesante, pero también ustedes deben entender que si, por ejemplo, la iglesia regalara toda su riqueza a la pobreza en África, ¿qué pasaría? Por supuesto que para que ese dinero se redistribuya de manera igualitaria a toda la población de África para curar el hambre, ¿cierto? Debería pasar por filtros. Entonces el dinero como que por filtración, por decantación, ¿cierto? Por así decirlo, iría bajando hasta llegar a los sectores menos privilegiados. Pero eso es una pésima idea si lo piensan, la verdad, por cierto, porque todos van a empezar a sacar, por así decirlo, su tajada del pastel, ¿cierto? Del dinero de la iglesia, y quizás el dinero nunca llegaría a la gente más pobre, ¿cierto? Si lo piensan de esa forma, porque nunca vas a dejar, y aún así, aunque el dinero llegara a la gente más pobre, igual no vaya a dejar contenta a toda la población, porque siempre la gente va a buscar un motivo para andar quejándose. Entonces, por lo tanto, no es una muy buena idea que la gente, ¿cierto? Que el Vaticano donara todo su patrimonio al hambre en África, ¿cierto?
Por supuesto que yo creo que la iglesia sí debería hacer más por la humanidad, sí, por supuesto que debería invertir más en labores de caridad, pero no regalar todo su patrimonio. Eso es yo personalmente creo que es una pésima idea. Y la verdad sería terrible, pues imagínense, no sé, pues que la Iglesia Católica perdiera todas esas cosas que tiene, no sé, pues la Capilla Sixtina, que perdiera las obras de arte, todo ese patrimonio cultural que ha logrado guardar y proteger para la posteridad. La verdad sería bastante triste que se pierda y que caiga en manos de las lógicas económicas que imperan en el mundo hoy en día, que es el libre comercio y el capitalismo. Entonces, personalmente no es una idea que comparto, pero insistamos, ¿cierto?, en el tema de acá, que la iglesia hoy en día está ligada a la caridad. Y también yo creo que está ligada a la caridad y ahí se mezcla con el tema de lo social, ¿cierto? Porque lo social también tiene que ver mucho con los derechos de las personas, con el derecho a la vivienda, con el derecho al agua, con el derecho a la salud, etcétera, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, yo tengo algo igual un poco que defender a la iglesia. Profe, ¿tanto que defiende a la iglesia es creyente? No, yo para nada soy creyente, pero sí analizo las cosas desde una perspectiva de mira, ¿ya? Y, por ejemplo, la iglesia, aunque ustedes no lo crean, Profe, ¿sí? ¿usted es ateo o agnóstico? Yo sabéis que antes me consideraba agnóstico, pero creo que ahora me estoy considerando, creo que estoy volviéndome deísta. ¿Qué quiere decir que soy deísta? Que creo que hay un ente. Como que antes el agnóstico, como que no, cuando era agnóstico, yo no aprobaba ni rechazaba la existencia de un Dios, ¿sí? Como que siento que ni la ciencia tiene las pruebas necesarias para demostrarme que no existe Dios, ni la religión tiene las pruebas necesarias para demostrarme que sí existe Dios. Pero, dadas mis experiencias, dadas las condiciones de vida que he vivido a lo largo de estos años de agnosticismo, creo que me estoy decantando por ser una persona deísta, por creer. Pero pero insisto, sigo ahí deísta, y si me preguntan de qué religión, profe, ninguna. Hasta ahí llega mi creencia, ¿sí? Pero, pero eso, a tu pregunta, digo. ¿Qué les estaba comentando yo? Hay algo nomás. No sé qué, pero solamente hay algo. Hay algo, claro, exactamente, Renato. En ese mod me encuentro, en ese estado. Bien, entonces, ¿qué le estaba contando yo? Ah, ya, el tema social de la iglesia en la actualidad. Por ejemplo, durante la dictadura militar, chiquillos, las primeras personas que empezaron a denunciar las violaciones de los derechos humanos que estaban cometiéndose por la dictadura en 1973 fue la iglesia. Aunque ustedes no lo crean, la iglesia fue la primera en decir, hey, acá se está torturando gente, acá se está matando gente injustificadamente. Entonces la iglesia también tuvo un rol bastante protagónico en desmantelar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Y la verdad que eso ayudó bastante también, ¿cierto?, a que la gente despertara por un poco y que se despertara, por así decirlo, y que se avanzara en pro de lograr nuevamente el retorno a la democracia, ¿cierto? Si la iglesia no hubiera participado en esta interacción social, ¿cierto? Probablemente se hubieran demorado mucho más años nos hubiéramos demorado mucho más años en volver a la democracia. Yo creo que sus papás también deben conocer esto, que la iglesia también tuvo un rol importante durante la dictadura militar. Pero si quieren averiguar más sobre ese tema también, por ejemplo, espera, la Camila tiene un dato ahí sabroso que después lo vamos a nombrar, pero con atención a lo que estoy diciendo. Entonces, si quieren investigar más sobre este tema de cuál fue el rol de la iglesia durante la dictadura militar, es súper interesante, chiquillos. Como describen los casos también es súper cruento, es súper triste. Está la Vicaría de la Solidaridad, ¿sí? Que es una página web en la cual están recapitulados todos los archivos que tiene la iglesia de las demandas que se hacían de la violación a los derechos humanos. Cabe recalcar que en esa época la gente era muy creyente durante el siglo XX. Entonces, por ejemplo, no sé, pues cuando una mamá sufría la desaparición de su hijo, acudía primero a la iglesia, ¿cierto? A buscar ayuda en la religión para que ayudaran a encontrar a su hijo, por ejemplo. Entonces, hay mucha información ahí recapitulada y mucha información que vale la pena leer si les interesan estos temas. Eh, Dicho eso, entonces, yo creo que la iglesia ha tenido un rol social súper importante, sobre todo en esta época. Pero insisto, no más importante que, por ejemplo, no sé, la Teletón.
sigue siendo parte de la misma sociedad, ¿cierto? O no sé, un rol más importante que las marchas feministas, por ejemplo. Yo creo que están como a la misma par, están como en el mismo ámbito, ¿sí? Económico, social y cultural. Culturalmente hablando, damas y caballeros, ¿cómo está parada la Iglesia Católica? Bueno, claramente yo me atrevería a decir que la Iglesia Católica sí es la población dominante acá en Chile, ¿cierto? Es la religión que más adeptos tiene, pero, ¿sí? Tomás, ¿iba a decir algo? No, profe, no. Ah, ya, sí, dije. Entonces, culturalmente hablando, ¿cierto? Yo creo que la religión católica es igual que, no sé, pues, el resto de religiones. Culturalmente hablando, podríamos decir, eh, culturalmente hablando, en la actualidad, la religión católica no es diferente al resto de religiones, ¿cierto? No hay una religión que sea la religión oficial del Estado, ¿cierto? Eso ya no existe. En la actualidad todas las religiones tienen el mismo peso. Entonces, por lo tanto, culturalmente hablando, la religión católica no es diferente ni a la evangélica, ni, no sé, a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ¿cierto? No hay una diferencia. Hoy en día todas esas religiones son iguales unas con las otras. Entonces, culturalmente hablando, tampoco tiene mucho peso, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos bastante de acuerdo todos, ¿cierto? Que culturalmente no hay mucha diferencia en torno a la religión católica. Eh, Ahora sí, entonces, acá, por ejemplo, la Camila nos dice, profe, yo fui al Vaticano, ¿de verdad, Camila? No, qué bacán, qué genial. Sí, pero tenía 5 años, así que mucho no me ¿Cuándo acuerdo. tenías 5 años? No, pucha, qué fome. Ah, ojalá puedas ir de nuevo, Camila. Y no te acuerdas de mucho entonces, po. Pero, por ejemplo, yo imagino que debes recordar que era, no sé, los cielos eran muy altos. ¿Cómo era? Sí, sí, o sea, igual era enana, pero sí, era muy alto y era grande. Ujú. Habían unas cosas así como que eran como tumbas, pero así como rectas, es lo que me acuerdo, y había muchos pilares llenos de cositas así como doradas, lo que recuerdo. Pilares y cosas doradas. No, me imagino que ahí debe haber mucho, mucho dinero también, ¿cierto? Y la Camila dice que en ese entonces su riqueza estaba valorada en 8.000 millones de dólares. O eso recuerdo. Insisto, es bastante dinero, ¿cierto? Es bastante, y probablemente su patrimonio desde aquella época ha incrementado, ¿cierto? Quizás se imaginan al Papa ahí en su oficina invirtiendo, no sé, en las acciones de la bolsa para incrementar el dinero de la iglesia. No, ojalá no haga eso, pero sería bastante gracioso si lo hiciera. Bien, entonces tiene bastante, claramente, insisto, la Iglesia del Vaticano tiene bastante dinero, pero hoy en día, vuelvo a insistir, es un pilar más, o sea, es una pieza más dentro de un tablero geopolítico, ¿ya? Dicho eso, damas y caballeros, sigamos analizando cómo es la Iglesia en la actualidad. Pero ayúdenme, solamente he hablado yo y el Diego. Ayúdenme, por favor, chiquillos. Eh, Tenía poder, hoy en día, la Iglesia tiene poder en las leyes. ¿La Iglesia tiene poder en las leyes? No, No, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir de ese tema? El Benjamín dice, no, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Por lo tanto, la Iglesia no tiene poder judicial en la actualidad. Vamos a escribir también eso. En la actualidad, la Iglesia no tiene poder judicial, ¿cierto? Por ejemplo, si un cura es condenado por pedofilia, va a ser condenado de la misma forma que sería condenado un civil, ¿cierto? No hay diferencia. Ahora bien, a pesar de que sí hay un sistema judicial que esté velado por el civil, ¿cierto? Por el Estado, dentro de la iglesia también tienen su propia jerarquía, ¿ah? Por ejemplo, durante también la dictadura, muchos curas que habían denunciado los crímenes por parte del Estado, los sacerdotes más altos, ¿cómo se llaman los cardenales?
¿cierto? Podían decir así como, oye, este cura está en contra del Estado, por lo tanto vamos a quitarle el rol de cura, ¿cierto? Ya queda fuera de la iglesia, es expulsado por herejía, por cualquier motivo. Eso también pasó durante la dictadura, que muchos curas al denunciar los crímenes por parte del Estado, según el Estado, estaban incitando a la violencia, estaban incitando, ¿cierto? Por lo tanto, al pecado, y como por supuesto que el cardenal, que era la autoridad máxima de la iglesia, tenía que sí o sí estar a favor de la dictadura, ¿cierto? Porque si no también lo iban a eliminar y iban a colocar a otro cura, ¿cierto? Le quitaba el rol de cura, el rol de padre a estas personas que ya no podían ir a la iglesia a predicar, ¿cierto? Pasó mucho eso también. Súper interesante esa parte de la historia, insisto. Bien, entonces en la actualidad no tienen ningún poder judicial, ¿cierto? Y son condenados del Estado de la misma forma que cualquier otro civil. Otro dato que, por ejemplo, no sé, pues, si ustedes quieren ser abogados, cuando sean grandes, quieren estudiar derecho, quieren estudiar leyes, me parece que en el primer semestre o en el primer año, sí o sí tienen que ver derecho canónico, sí o sí igual tienen que repasar un poco cuáles eran las leyes que tenía la iglesia en su poder por más de 1000 años, ¿sí? Vamos, que tampoco es llegar y decir que la iglesia no construyó nada en esos 1000 años, quizás hicieron muy poco, quizás sí, estamos de acuerdo, hicieron muy poco, pero de que hicieron cosas, sí, sí hicieron cosas. Entonces, por lo tanto, me parece que en la universidad también tienen que estudiar un poco de derecho canónico, es decir, cómo era la religión o cómo impartía las leyes la iglesia dentro de los años en los cuales tenía poder político. Lo cual igual no deja de ser interesante, insisto, si, ¿por qué empezar a construir de la nada cuando tienes una base, ¿cierto? Eso es súper interesante tenerlo en consideración siempre, para cualquier cosa en la vida, chicos. Bien,